Hola y bienvenidos al canal. Hoy hablaré de todo lo que sucedió previo a la independencia del Virreinato de la Nueva España, o mejor conocida como la Independencia de México. Así que quédate con nosotros que ya comenzamos. Yo soy David Ramos Negrete y esto es Aprendiendo de Todos. Comenzamos. Para explicar este suceso, dividiré este video en dos temas importantes. Primero, abordaré los factores internos y externos previos a la independencia y después cómo influyeron estos en la conformación del tema principal, el cual es el nacionalismo criollo. Tema 1. Factores externos e internos. ¿Cuáles fueron los sucesos que influyeron en la independencia de México? Bueno, en realidad fueron varios. De manera externa, la influencia de la Ilustración como ideología política y filosófica durante mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX fue un antes y un después en la historia occidental. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que surgió en el siglo XVIII y perduró hasta mediados del siglo XIX, de gran influencia y de cambios trascendentales en el mundo occidental. Hechos como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa fueron derivados de la Ilustración y que impactaron de forma notable a los reinos europeos y, por supuesto, a los virreinatos. Y si a esto le agregamos que el fin de la Revolución Francesa no sería como se esperaba, pues Napoleón se proclamaría emperador y un par de años más tarde, específicamente en 1808, invadiría España. Y así es como el siglo XIX iniciaba con grandes cambios para Europa y por supuesto también para América. De manera interna, como te platiqué en el video anterior, las reformas borbónicas tuvieron un impacto en los virreinatos, y Nueva España no fue la excepción. La decadencia del poderío español, los cambios políticos, territoriales y económicos, mezclados con un favoritismo hacia los peninsulares y criollos fieles a la corona del reinado de Carlos III, hizo que en el virreinato la sociedad no estuviera muy a gusto y que poco a poco hubiera diferencias y descontento. Ahora, que si le agregamos la invasión que te platiqué hace un momento, en América nacería de la cultura y la sociedad un movimiento que estaría presente en todo el continente, y este es el de nacionalismo criollo. Tema 2. Nacionalismo criollo. Bueno, ¿y a todo esto qué es? Empecemos por la palabra nación. Etimológicamente proviene del latín natio, que significa nacimiento, y que hace alusión a donde se nace. Ahora, hablar del nacionalismo implica incluir una identidad cultural y política, además de una ideología que identifique a un grupo de personas que comparten un mismo espacio geográfico. Y bueno, sabiendo todo esto, ahora te pregunto, ¿de dónde crees que proviene nuestra identidad nacional? ¿De la mano de los indígenas o de los españoles? Pues en realidad es de los dos, y te puedo decir que todo inicia con el fenómeno del criollismo, pero ¿qué es el criollismo? Bueno, pues en la segunda mitad del siglo XVIII vio nacer un sentimiento de identidad entre los criollos de la Nueva España. Tenía su origen en la construcción de una identidad histórica y un sentido de pertenencia, pues ni eran totalmente españoles peninsulares y tampoco eran indígenas. Los criollos encontraban sus raíces en el territorio novohispano, territorio donde habían escrito su historia sus abuelos, sus padres, donde descansaban sus muertos y se encontraban sus familias. Los jesuitas tuvieron un papel determinante en la formación del patriotismo novohispano. Esta nueva identidad fue alentada desde las aulas de sus distintos colegios. La generación criolla de la segunda mitad del siglo XVIII reivindicó los valores de la población novohispana, la riqueza natural de su territorio y, por supuesto, su cultura. Fueron años en que, además, comenzó a rescatarse la historia prehispánica como fuente y origen de la historia de los propios criollos. El mejor ejemplo fue la obra del jesuita Francisco Javier Clavijero, que lleva el nombre de Historia Antigua de México, donde introdujo la idea de una patria mexicana y por ende el concepto de mexicano. Y espero que ahora sepas por qué expulsaron a los jesuitas en 1767, pues como ves, esta orden religiosa tenía mucha presencia en la sociedad novohispana. Incluso desde el exilio, varios jesuitas publicaron obras donde se hablaba del nacionalismo, obras como la de Francisco Javier Alegre, que publicó La historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, y Andrés Cabo, que escribió la primera historia general del virreinato en su manuscrito llamado Historia Civil y Política de México. Otro elemento del patriotismo criollo fue el culto a la Virgen de Guadalupe,
que se extendió y consolidó a través de fiestas, construcción de templos, capillas, además de composiciones musicales y literarias. El guadalupanismo vio su mayor difusión a finales del siglo XVIII, bajo la premisa de que los novohispanos eran un pueblo elegido, pues la Madre de Dios había elegido a la Nueva España para manifestarse. La identidad novohispana fue el origen de la conciencia política y social que tomó forma en la Guerra de Independencia. Bajo este nacionalismo se educaron los futuros protagonistas de esta guerra, hombres como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio López Rayón, Ignacio Allende, Mariano Michelena, José María Morelos, entre muchos otros, se vieron influenciados por este movimiento. Y con todo lo que te acabo de mencionar, espero que ahora entiendas por qué Miguel Hidalgo lleva una virgen como bandera durante la insurrección. El criollismo es la identidad que representa al pueblo que antiguamente representaba el virreinato de la Nueva España, y este es México, un pueblo que representa por igual al criollo que al indígena y al mestizo, que es la fusión de los valores culturales y tradiciones que juntos hemos hecho como propias y que verdaderamente representa la diversidad de nuestro país en la actualidad y que hoy más que nunca nos urge reconstruir. En resumen, la Ilustración como fenómeno representativo del siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias como ejemplo de independencia, la Revolución Francesa en Europa, el Imperio de Napoleón, la invasión de Francia a España permitieron en América sentar las bases de un cambio irreversible. Y por último, en España la llegada al trono de Fernando VII, heredero de Carlos III, padeció la invasión de Napoleón y fue un hecho que abrió una brecha para poder iniciar los procesos de independencia en Nueva España y el continente americano, y que por supuesto te platicaré en el próximo video. Y bueno, así es como llegamos al final de este tema. Si te gustó este video, regálanos un like y comparte. Si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy David Ramos Negrete y esto fue Aprendiendo de Todos. Nos vemos en un próximo video. Bye.